Muy buenos días, ya estamos de vuelta de esas mini vacaciones. Hoy ya tenemos el Mundo Financiero resumen semanal. Y bueno, os voy a contar un poquito en qué dos partes vamos a dividir el programa. Vamos a tener una primera en la cual vamos a hablar de cómo están los mercados hoy en la actualidad, un análisis macro de cuál es la situación que nos tenemos que plantear para el medio y el largo plazo. En este caso vamos a hablar de un medio y largo plazo de 3 a 6 meses. Y luego entraremos en una parte final que será hablar un poquito de las rebajas, de la cuesta de enero y cómo tenemos que ir afrontando estas situaciones. En la segunda parte tenemos una entrevista, como siempre. En este caso vamos a hacerla a Enrique Valdecantos, un profesional que se dedica a la formación, ha escrito libros y hablaremos con él pues, de cómo está la inflación, cuáles serán sus orígenes, si él cree que es transitoria o está en modo permanente, y nos dará también pinceladas de cómo nosotros podemos protegernos pues, para no sufrir tanto las consecuencias de esta inflación que tenemos a día de hoy. Para hoy, como decía, ¿cómo están amaneciendo los mercados? Bueno, aquí tenemos que lidiar un poquito con esta macro, con estas noticias que todo aquel que quiera ser inversor, aunque sea un particular, debe de empezar a entender que tiene que seguir las noticias, que no podemos vivir en un mundo ajeno a estas noticias porque nuestras inversiones dependen de ello. Bien, es verdad que podemos tener una inversión a largo plazo, en la cual al realizar este tipo de inversión dormimos tranquilos porque sabemos que, oye, mi inversión a largo plazo es a 10, a 15 años, yo no me tengo que estar preocupando en el día a día de las inversiones, pero sí que tengo que estar atento. Y sobre todo, si estamos dentro de esa corriente del day trading que tanto abunda, ¿no? Y sobre todo, aquí permitirme que os lo diga, con una corriente que nos lo está llevando a un único mercado que es el de las criptos, ¿no? Entonces aquí os diría que no os centréis únicamente en un mercado, que hay que tener en cuenta, vamos a decir, los tradicionales también, ¿vale? Lo que puede ser un DAX, un Forex, las materias primas, y luego no quita que se pueda hacer este otro mercado. Y que, aunque íbamos a empezar por la parte de los mercados, hay una noticia que está haciendo, vamos a decir, entre comillas, temblar los mercados. ¿Por qué? Porque los miércoles suelen ser noticias desde Estados Unidos a partir de las 8 de la tarde importantes, no son todas las semanas, pero allí tenemos pues lo que nos dice el máximo dirigente de lo que es la política económica del país, que es Jeremy Powell. Bueno, está dentro de una organización que se llama la Fed, que es similar a la que nosotros tenemos aquí en España, como que si no la conocéis deberéis de empezar a también a haceros con su nombre, que es CNMV, ¿vale? La Comisión Nacional de Mercado de Valores aquí en España, que depende, claro está, del Ministerio de Economía. Dicho esto, salieron unas actas en las cuales se podía leer e interpretar que ese momento de tapering que iba a ir llegando, pues en principio un pelín acelerado para ir terminando sobre el mes de marzo, quizás abril, de esas compras de activos por parte del Banco Central Americano. ¿Qué activos estaba comprando? Bueno, pues deuda principalmente del país y luego activos relacionados con un subyacente que era el inmobiliario. Bueno, pues parece ser que quieren hacerlo aún más agresivo, que vaya aún más rápido. Con lo cual, si se pensaba que a lo mejor para mayo, junio podríamos tener esa primera subida de tipos de interés, pues se va a adelantar. Se va a adelantar y a lo mejor tenemos ya la primera en el mes de marzo. Con lo cual, eso, digamos que todas las posibles hipótesis que tenían en mente los institucionales, porque recordemos, quien mueve los mercados son los institucionales. No es el pequeño inversor ni el mediano inversor, son los grandes institucionales que hacen escenarios y en función de esos escenarios van invirtiendo. Bueno, pues entonces, dicho lo cual, estamos viendo cómo están teniendo un retomar otros escenarios y se tienen que replantear
ese posible escenario que ellos nuevamente tienen en sus cabezas. ¿Y eso a qué va a llevar? A que los bonos, pues ahora vamos a ver que los bonos en corto tienen una bajada de precios. ¿Por qué? Porque si empiezan a subir los tipos de interés, los institucionales, y ahí es donde iremos luego a rebufo, los particulares, empezaremos a comprar nuevamente renta fija porque los tipos empiezan a subir. ¿Y cuál es el perjudicado en este escenario? Pues entonces será la renta variable, ¿vale? Esto es a modo de síntesis, hay más consideraciones, pero yo creo que esta es una forma fácil de entender de que si tú vas a invertir ahora en renta variable, tienes que estar muy atento porque posiblemente compres en un periodo de bajada. No quiere decir que a lo mejor en las semanas siguientes empiecen a subir un poco los mercados, pero puede que estés en un medio escenario de bajadas. Vuelvo a repetir, si tu inversión es a 5, 10, 15 o 20 años, tienes que estar tranquilo. Las bajadas son momentos en los cuales si tú vas haciendo aportaciones periódicas vas a poder ir comprando a precios mejores. Pero siempre, repito, dinero que no se necesite para la planificación financiera, por tanto, tiene que estar dentro de ese fondo de especulación, y también debemos de entender que cuándo vamos a hacer la inversión y por qué la vamos a hacer y el espacio o el horizonte temporal que queremos. Bien, dicho esto, ¿cómo amanecemos? Bueno, pues a mí me gusta mirar, ¿vale? Para aquellos que a lo mejor no estéis acostumbrados, a mí me gusta ver principalmente por las mañanas el DAX, considero que prácticamente es el mercado de referencia. Alemania es el país más fuerte dentro de la zona euro. Bien, es verdad que luego tenemos índices europeos como pueda ser el Eurostock 50, que engloba las empresas más importantes o con mayor capitalización de toda Europa, pero a final de cuentas quien mueve, yo creo, todo es el DAX. Dicho lo cual, ¿qué vemos? Bueno, pues que desde que salió el anuncio de estas actas de la FED está cayendo. Con lo cual, para el día de hoy, podríamos empezar a considerar que una caída más allá de los 16.000 hacia abajo, pues podría entrar dentro de un escenario posible. Si nos vamos al SP, pues si cogemos un gráfico diario, veníamos de hacer prácticamente entre finales de diciembre y principios de esta semana máximos históricos y tuvo una gran caída el día de las actas. Con lo cual, verle caer hoy por debajo de los 4.700 y que se nos venga hacia los 4.680, 50, no sería algo descabellado. El Nasdaq, las tecnológicas, quizás han sufrido desde hace unos días anteriores, ¿vale? Ahora está en la zona de los 15.800, pero no sería extraño que hoy pudiera cerrar por debajo de los 15.500. Ojo, estos son planteamientos, estos son ideas según se está viendo un gráfico. Tú debes de tener tu propia metodología para entender cómo se debe de operar. Por eso la formación es tan importante y dentro de la entrevista, pues bueno, vas a encontrar también a una persona que forma, pues si te quieres dar ese paso para aprender a invertir, porque recordar, saber y tener conocimientos de inversión es necesario. No podemos estar invirtiendo si no sabemos lo que estamos haciendo, aunque confiemos en un experto. Es una forma excelente de poder controlar que aquello que nos asesora o nos aconseja tiene sentido. No nos va a recomendar productos malos para que él gane mejores comisiones, porque en el caso de que haga eso, nosotros tenemos esa formación para poderle controlar. El euro dólar, bueno, pues ahora está en una zona de los 1,13, pero con esa expectativa de posibles subidas de tipos en Estados Unidos, pues no sería de extrañar que viésemos seguir cayendo durante estas semanas y meses al euro. No digo que vayamos hacia la paridad, pero bien es verdad que en un recorrido corto sería posiblemente factible que llegara al 1,10. El crudo, bueno, pues el crudo debo deciros que seguramente continúe su tendencia alcista. Se hablaba de los 80 dólares, de los 90, pero posiblemente lo veamos cercano a los 100. Cercano que no creo que lo supere. ¿Por qué? Porque en función de cómo vaya esa velocidad,
lo traspasará fuertemente o no. ¿Por qué? Porque a medida que se vaya acercando el buen tiempo, sobre todo aquí en España, y hablo de crudo y hablo de gas, pues posiblemente la demanda baje. ¿Por qué? Porque si no necesitamos ya tanta calefacción, pues bueno, puede que bajen los precios. Bien, es verdad que algunas industrias siguen necesitando el gas para poder fabricar sus productos, etcétera, pero posiblemente haya ahí una bajada de precios. Lo que tenemos que ver de cara al año que viene es si los países y las empresas se han preparado para hacer frente al próximo invierno. ¿Y por qué digo esto? Porque las compañías, muchas de ellas, sobre todo el tema del fracking en Estados Unidos, cerraron. Ahora han empezado otra vez a hacer inversiones porque no les era rentable, con lo cual todas las nuevas inversiones que vayan haciendo, a lo mejor a finales de este año empezamos a ver sus frutos, pero sobre todo de cara al año que viene, y los países para que se pongan las pilas y que a ver si de alguna forma pueden llegar a ciertos consensos con los países para poder comprar el gas o el crudo a mejores precios. ¿Eso a qué llevaría? A que las reservas estuvieran disponibles, porque desde hace unos años, que es lo que nos ha pasado, parte del invierno del año pasado y es que las reservas han ido menguando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y nos hemos encontrado de que ahora nos vienen unos inviernos fríos, que la demanda está subiendo, que la oferta está escaseando y nos suben los precios. Así que hay que tenerlo en cuenta. El oro, siempre una materia prima relacionada con la inflación, con la reserva de valor, pues bueno, desde que tocó sus máximos allí por el año 2020, sobre el 10 de agosto aproximadamente, vemos cómo se ha quedado en esa lateralidad que llevamos comentando entre los 1830, 1820 y la zona de los 1730. En estas semanas, en estas últimas fases, veremos al final cuál va a ser el comportamiento del oro, si hay subida de tipos en Estados Unidos y paulatinamente en otras zonas, aunque China hemos visto cómo ha bajado los tipos, en Europa han dicho que de momento el tapering va a seguir el camino americano, pero mucho más lento, porque Europa va a 2 velocidades. Bien, es verdad que el Banco de Inglaterra lo ha aumentado, pero en ese proceso el oro debería de ver caer su valor, porque al subir los tipos, la gente, los institucionales, los especuladores, esa gente malvada, pero que a mí me gustan, porque los especuladores son los que mueven al final el mercado, pues harán que vaya perdiendo ese valor hasta que lleguemos a un momento también que sea preocupante. Y para aquellos que hacéis el Bitcoin, pues hoy se encuentra en los 42.000 dólares. La cuestión es que si es un activo refugio para ir, digamos, un poco en contra del sistema, lo lógico es que aunque haya subida de tipos en Estados Unidos, su valor fuese subiendo. Pero bueno, lo dejamos ahí. Si sigue este mismo camino que las bolsas, pues entonces para aquellos que tengan Bitcoin, pues puede ser preocupante, porque si compraron por encima de todas estas zonas de precios, pues ahora mismo la zona de los 40.000 puede ser bastante crucial, la siguiente ya serían los 30.000. Y para que os deis cuenta, hoy vamos a ver qué noticias hay en el calendario, y hoy hemos amanecido con que el IPC de la zona euro se esperaba que fuera de un 4,7, veníamos de un 4,9, luego sabéis que en la segunda parte volveremos a tocarlo, pero venimos de un 4,9 y ha subido a un 5, y se esperaba que fuera inferior, es decir, que fuera, pues hombre, un poquito más suave. Bueno, pues no, ha seguido subiendo. De ahí que volvamos luego a hablar de si es transitoria o no, la inflación, quiero decir. Y hoy, como noticia también macro, muy, muy importante, porque Estados Unidos se va acercando otra vez a esa gran tasa de paro que tuvo con Donald Trump, donde fue la mejor de la historia en Estados Unidos, que vino a ser creo que un 3,4 o 3,9, no sé exactamente. Bueno, pues hoy tenemos la tasa de cambio tasa de desempleo, perdón, en Estados Unidos a las 2,5. ¿Y qué ocurre? Pues que veníamos del 4,2 y se espera el 4,1, es decir, un descenso. Cuidado, no bajemos a un 4 o inferior. Cuidado,
¿vale? También tenemos que ver las expectativas de las nóminas no agrícolas. Veníamos de 210.000, se esperan 400.000 y cuidadito que no salgan también mejores. Con lo cual, aquellos de vosotros que operáis, que hacéis day trading, pues bueno, tener mucho cuidado porque puede ser hoy un día o una tarde con mucha volatilidad, mucho movimiento, porque si se produce esa gran noticia de que puede que baje del 4% la tasa de desempleo en Estados Unidos, eso puede aún acelerar aún más el proceso de tapering y la subida de tipos. A nivel macro, ¿vale? ¿Qué tenemos que tener claro para este medio y largo plazo que os he dado de 3 y 6 meses, ¿no? Hasta marzo y junio. Por la general, el largo plazo es mucho más tiempo, pero de cara a cómo nosotros nos tenemos que ir manejando en función del contexto, yo creo que es un escenario un poquito mejor. Bueno, pues tenemos que ver que la situación del COVID va remitiendo, el miedo, el temor, bien es verdad que hay un número mayor de contagios, pero la gravedad de los casos de la gente infectada, pues por suerte, en la inmensa mayoría es mucho menor. Con lo cual, eso hace que ese temor a las siguientes variantes que nos vengan del COVID, porque van a venir más variantes, puedan ser más infecciosas, pero con menor grado de salud, por decirlo de alguna forma. Así que veremos cómo en ciertos países, sobre todo esperemos en China, no siga habiendo esos confinamientos, porque en el fondo esos confinamientos lo que hacen es paralizar la actividad. Y eso va unido al segundo punto, que serían los cuellos de botella. Los cuellos de botella van poco a poco desapareciendo de forma muy lenta, pero claro, ante estos mini retrocesos lo que hace es volverse a ampliar, con lo cual, pues bueno, si ya el Omicron va desapareciendo ese miedo a las sucesivas variantes, como digo, los cuellos de botella no sufrirán esos pasitos para atrás y podremos seguir saliendo. Y eso también es bueno, porque eso afectará al tema de precios y luego lo hablamos en la inflación. El siguiente punto sería la inflación, pero bueno, yo no quiero tocarlo porque para eso ya tenemos la entrevista. Y luego tenemos la parte de geopolítica. Geopolítica que en nuestro país la verdad que se habla bastante poco. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque a nivel internacional hay un juego muy peligroso. China, Estados Unidos, la hegemonía. Vamos viendo incluso dentro de nuestro país como cada vez China va comprando más empresas. Y no pensemos empresas grandes ni tampoco muy pequeñas, sino medianas que están pasando a lo mejor por momentos de debilidad y las compran ellos para reflotarlas. Con lo cual va a llegar un momento que cierta capacidad, cierto tejido puede que esté en manos de empresas extranjeras, porque no solamente pueden ser los chinos, ¿no? Pero eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Esto a qué viene? A que tenemos que cuidar nuestro tejido. No quiere decir que debamos prohibir que la gente extranjera compre, porque al final esas políticas no son buenas, son improductivas. Pero sí que tenemos que empezar a poner el foco de que tenemos que ayudar a nuestros empresarios a que puedan salir adelante. Y luego tenemos la otra parte geopolítica, también, vamos a decir, semipeligrosa, de Europa y Estados Unidos contra Rusia. Rusia con el tema de Ucrania, luego también Ucrania, sus propios problemas con su líder, pero el problema que nos encontramos es, han abierto o se han terminado el gasoducto que pasa por Alemania, el Nord Stream 2, pero los alemanes no le quieren dar el visto bueno. Con lo cual, ¿qué tenemos? Que Rusia ha dicho, vale, pues voy a cortar el grifo y en todo caso voy a mandar gas por otro gasoducto, con lo cual eso para Europa pues no es bueno. Y luego está también la parte hegemónica y cómo va mal metiendo de vez en cuando Rusia en distintos países, etcétera. Con lo cual la situación geopolítica viene a ser complicada. Terminada esta situación, también recordar que nos podéis ver tanto en la página web de Decisión Radio como por YouTube. Si os conectáis y nos estáis escuchando, podéis dejar vuestros comentarios, luego me los harán llegar, os resolveré dudas, cuestiones. Es decir, podéis empezar a tomaros, que tanto desde la página web de la radio como desde YouTube, podéis consultarme, podéis hacerme preguntas desde la macro, desde empresas, compañías,
y luego la semana que viene pues os las puedo ir resolviendo, ¿vale? También intentaremos que puedan ser en directo, pero bueno, para ir empezando y que lo tengáis en cuenta, pues es una oportunidad que tenéis ahí bastante interesante, ¿vale? El siguiente punto dentro de esta primera parte son las rebajas y la cuesta de enero. ¿Y por qué es importante? Porque hoy empiezan las rebajas. Bueno, en algunas empresas ya empezaron ayer por la tarde, ¿no? Tipo Zara, que empezó antes. ¿Y qué ocurre o qué consejo siempre doy en esta parte del año? Pero hablamos de las rebajas de ahora como hablamos de las rebajas que hay en el mes de verano. Bueno, pues que tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser particulares y familias inteligentes y comprar realmente aquello que necesitamos, aquello que realmente lo necesitemos y encima sepamos que lo vamos a encontrar a un precio mejor. Y luego, si lo encontramos a un precio bueno, etcétera, cuidado con el endeudamiento. Ahora es una época donde te lo financian a un año y hay que ver si es una financiación a tipo cero o tiene un coste, tiene un tipo de interés. ¿Por qué? Porque aunque sea dilatado en el tiempo, que lo puedas pagar un año, pero hay un tipo de interés, si el bien o el servicio que estás comprando son 1.000 euros, al final vas a pagar más de 1.000 euros y tienes que ver cuánto más vas a pagar. Porque te dicen, no, ¿cómo das cuotas? Y tú lo vas pagando mes a mes, pueden ser 50, 70 euros, y tú estás tranquilo, porque eso sí que puedes hacerlo, hacerle frente, pero tienes que ver si al final te cuesta 1.200 o 1.300 ese producto o ese servicio. Porque si es así, ¿estás haciendo una buena compra? No. Luego, aunque veas productos que no necesites, pero que estén rebajados, que veas ese chollo, tú tienes que saber dentro de tu planificación en qué punto puedes ahorrar y en qué punto, si te gastas esa parte, puedes estropear parte de ese ahorro tan bueno que llevas. Todas esas cuestiones son capitales. Y piensa que venimos de unos gastos, que son los de las Navidades, donde mucha gente no hace reparos. No hace reparos. Y encima, la situación de las familias es que ya desde la crisis del 2008 venían ahorrando, había un incremento de ahorro, pero con el COVID se extendió, se llegó a más. Entonces, ahora lo que tenemos que ir mirando es, vale, tenemos inflación, la economía va como va, tengo que seguir controlando el ahorro y lo que tengo que hacer es mejorarlo en el sentido de, puedo ahorrar más y luego lo puedo invertir para obtener cierta rentabilidad. Aquí es donde entraríamos en la parte de la planificación financiera, de cara a qué, a esa cuesta de enero y a todo lo que nos queda de 2022. ¿Cómo? Recordemos, fijar objetivos vitales, activos y pasivos, ingresos y gastos. Una vez que tenemos ingresos y gastos, sabemos lo que ahorramos. ¿Y qué tenemos que hacer con ese ahorro? Distribuirlo entre la protección, entre la jubilación, ver las deudas que tenemos y luego la inversión destinada a ese punto 1, a esos objetivos vitales. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos que coger ese dinero ahorrado que todavía nos queda y hacer el fondo de emergencia, el fondo de liquidez, el fondo de especulación. ¿Para qué? Para que esa parte de especulación ya sí que sea para aumentar el patrimonio. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa y en 5 minutos volvemos y vamos a empezar con la entrevista. Así que, esperarnos. Estamos de vuelta y vamos a empezar la entrevista con Enrique Valdecantos, que es formador e inversor particular, da clases de experto en el curso de experto en bolsa y mercados de la Universidad de Alicante. También tiene una academia que es preciovolumen.com, por si queréis entrar y ver ahí, bueno, pues cuáles son los servicios que da Enrique. Es autor de un libro que ya os digo que para los que invertimos es de obligado cumplimiento, que es el del método Wyckoff, y ha participado en traducir otros 3, como es Master de Markets de Tom Williams, Operando bajo la sombra del dinero inteligente de Gavin Holmes e Inversión en valor de Martin Whitman. Pues muy buenos días, Enrique. ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio, y a todos los espectadores. Un saludo a todos y feliz año. Igualmente, Enrique. Pues como habíamos comentado nosotros, si te parece, vamos a hablar hoy un poquito de la inflación, lo vamos a marcar
dentro de ese esquema que tú y yo hemos hablado, que son los orígenes, ver si es transitoria o no la inflación y cómo podemos protegernos, sobre todo de lo que es de cara al pequeño inversor, para que así, bueno, pues tome mejor conciencia de cuál es la situación que nos encontramos. Sí, Así que me parece muy bien que tú diriges. vale, pues en los orígenes, para ti, ¿dónde llega el punto de inflexión para empezar realmente a entender de dónde venimos con la inflación? Bueno, a ver, el concepto, el tema de la inflación hay que entenderlo al fin y al cabo como un empobrecimiento de nuestra moneda, una pérdida de valor de nuestra moneda, nuestro poder adquisitivo. Y bueno, y yo creo que hay un granito, que hablamos de la década de los 70, cuando se rompe definitivamente con el patrón oro. Porque antes, un poco por evolución natural de la sociedad, se llega a un bien común como es el oro, que permite hacer intercambios de valor y también funciona muy bien el oro como reserva de valor. Es decir, si alguien no quiere gastar ese dinero y mantenerlo para el futuro en forma de reserva para utilizarlo, el oro, por su escasez, por su difícil facilidad para reproducirlo, etcétera, etcétera, pues se convierte en un muy buen dinero, en lo que se llama, o lo que se conoce también como dinero sólido. Llega la década de los 70, se rompe con ese patrón oro y el dinero empieza a ser deuda de los bancos centrales. Empieza a ser un dinero fiduciario en el que, bueno, su valor depende de la confianza que tú tengas en el valor de esa deuda de las entidades que la emiten, básicamente los bancos centrales. Ahí se rompen las reglas del juego. Desde aquella época estamos, por lo tanto, en un experimento monetario que, bueno, en la que le seguimos dando patadas al balón hacia adelante y no sabemos muy bien cómo terminará, pero básicamente lo que estamos es empobreciendo poco a poco a la población, haciendo que el valor del dinero pues caiga. Y esto es muy preocupante. Sí, porque una de las máximas, aparte de la famosa frase que dijo en 2008, 2009 Draghi, ¿no?, de que haría cualquier cosa para salvar el euro, el problema que nos encontramos es que toda esa ingente cantidad de dinero siempre se ha quedado en el sistema financiero. Es decir, a ver qué piensas tú. Es decir, no ha capeado. Todos los institucionales, incluso la banca, sí que han ido dando préstamos, pero ese dinero se ha ido gastando o invirtiendo, según se quiera mirar, en activos financieros puramente, pero lo que es al sistema productivo para que puedan hacer las empresas inversiones y sobre todo a los salarios de los trabajadores, eso nunca ha llegado. Ese dinero se ha quedado ahí arriba, creando lo que para muchos es una burbuja tanto de activos en renta variable como en deuda. Sí, totalmente. Realmente tendríamos que estar viviendo una época, unas décadas deflacionarias, pues, por la productividad, por la tecnología. Todo eso hace que se abaraten mucho los costes y que eso permitiese que los precios de los bienes y servicios de consumo tendiesen a la baja. En cambio, hemos pasado un montón de años bueno, incluso décadas donde no ha habido inflación, incluso podría haber deflación. Ese ha sido el principal argumento para aquellos que defienden que se puede seguir imprimiendo dinero, como si no hubiese mañana, ¿no? Su argumento ha sido básicamente, oye, no pasa nada por seguir imprimiendo porque no hay inflación. Ojo, cuidado. Primero, no vemos inflación en los precios finales, en lo que es en el IPC. Al final el IPC es una cesta de valores, una cesta de bienes y servicios de consumo final, pero sí que está habiendo inflación. De momento, esas fuerzas deflacionistas, como podrían ser la innovación tecnológica, la tecnología, etcétera, están camuflando esa inflación que se está produciendo. Y luego lo que tú comentas, que es muy importante, es que todo ese nuevo dinero ha fluido hacia los mercados financieros. Eso la gente, bueno, que igual no está dentro del mundo de la inversión, no lo nota tanto, pero los que nos dedicamos a este mundo, bueno, llevamos viendo aumentos en la renta variable y también en el precio de los bonos, de la deuda, a unos ritmos impresionantes, ¿no? Como nunca antes se han visto. Claro que, claro que hay inflación, se está derivando al sistema financiero y es ahora, sobre todo en principio por los precios de la energía, etcétera, cuando se empieza a ver en los bienes y servicios de consumo y ahora es cuando nos alarmamos, pero no, el problema viene de muchísimo antes. Exacto, porque exactamente
has empezado en los años 70, pero digamos que esta última parte de la inflación, todo este movimiento tan fuerte, para ti, exactamente, ¿dónde ha comenzado para que se haya empezado a disparar? Porque la gente ve, sabes que suelen ver las gráficas de los valores, la caída que hubo pues, cuando el inicio del COVID, luego la subida, pero la gente, para que lo entienda un poquito mejor, ¿por qué estamos teniendo ahora mismo este nivel de inflación? Bueno, yo creo que solo hay que ver las gráficas de los activos de la Reserva Federal, por ejemplo, o el dinero en circulación. O sea, el COVID es clave, llega la crisis del COVID y ahí se empieza a imprimir dinero y a comprar activos por parte de los bancos centrales, Reserva Federal, etcétera, a unos ritmos impresionantes, tremendos, ¿no? Y eso se une a la crisis del COVID, donde tú has comentado en el previo que hay un aumento del ahorro de las familias y empresas y una paralización de la actividad. Eso se ha juntado con la reactivación de la economía. Esa bolsa de ahorro, evidentemente, hace que aumente la demanda. Es cierto que también ha habido una situación coyuntural, que son los cuellos de botella, la oferta también se estrecha y es un cóctel perfecto para que los precios empiecen a subir, ¿no? Pero, ojo, yo no creo que sea coyuntural. Es cierto que los que defienden que esto es solo temporal se basan en esta circunstancia post-COVID, donde hay un aumento muy elevado de la demanda y una oferta temporal por parte de los fabricantes de bienes y servicios, y que por lo tanto las previsiones son a que se restablezcan. Y puede ser que tengan parte de razón. Pero todo ese dinero nuevo que entra en la economía al final va a generar inflación, porque al final la inflación es un problema de origen monetario y en fin, aquí no hay postres gratis, ¿no? Aquí todo se paga, ¿no? Tarde o temprano. Uh-huh. Sí, y yo creo que hay otro factor que tampoco en general nos explican los políticos y bueno, nosotros al final tenemos que estar ahí, que es el tema de las materias primas. Es decir, no todas las materias primas, yo veía un gráfico del mes pasado, de principios, donde ciertas materias primas sí que han bajado, pero hay otras que no. Es decir, podemos encontrarnos con que ciertos productos de esa bolsa para hacer el IPC hayan bajado, pero el cómputo general no es así. Y sobre todo tenemos unos, como es la energía, que posiblemente va a seguir disparada parte de este año y parte del siguiente por no hacer inversiones. Sobre todo recordemos que hasta 2019 Estados Unidos fue el primer productor, superando a Aramco, de la empresa nacional de Arabia Saudí, como productor de crudo. Pero claro, empezaron a bajar tanto los precios que muchas empresas allí empezaron a cerrar porque no les era rentable. Y luego, ahora con la llegada de Biden, no es que fuese muy generoso en un principio con ellos y ahora lo está empezando a hacer. Pero claro, esas inversiones, como decía yo, hasta finales de año posiblemente no empecemos a ver sus frutos. Y luego las reservas de todos los países. Es decir, tenemos un mix con las materias primas que van a seguir subiendo muchas de ellas, ¿no? Porque hablan también del cambio climático que ha afectado a algunas cosechas, etcétera. Entonces, ahí hay un mix donde, como tú dices, esa temporalidad no se ve. No, leía declaraciones también de Juan Ros de Mercadona, en el que decía que tarde o temprano, por la subida de los precios de la energía, tendrían que repercutirlo a los bienes, ¿no? Que ellos venden a través de sus tiendas. Y es que es así. O sea, al final, si la energía sube, es cierto que la inflación mayormente está subiendo, porque en Estados Unidos está cerca del 7%, en España también. Es cierto que la inflación, si excluimos la energía, no está subiendo tanto. En España está en torno al 2%, pero es una subida considerable. O sea, ya se está viendo que ese aumento de la energía está repercutiendo en los bienes de consumo finales. Y ojo, eso al final, al que más afecta son a las rentas medias y bajas. Sí, sí. Y no solo eso, fíjate Turquía, ¿no? Todos los problemas que está teniendo ahora con la lira, vamos a decir, todos esos trapicheos que está haciendo el gobierno para maquillar y que la gente no pierda poder adquisitivo, con lo cual en los países emergentes eso también va a ser un problema que sobre todo, como siempre, afecta a las clases que menos posibilidades tienen de acceder al mercado. Con lo cual, si quieres, entramos en la parte de ¿será transitoria? ¿Tú crees en el 2022? ¿Se va a mantener los precios? ¿Va a haber una ligera subida? ¿Tú cómo
cómo crees que puede evolucionar? A ver, es difícil saber. Hay previsiones, por ejemplo, de Goldman Sachs que plantean que a final del 2022 la inflación puede atenuarse un poco. Puede ser que los cuellos de botella se resuelvan un poco y eso afecte de forma positiva a la inflación, en el sentido de que no suba tanto, pero yo creo que hay un problema de fondo que no es transitoria y que si no la vemos en los precios de los bienes y servicios, lo seguiremos viendo en los activos financieros. Yo eso cada vez lo tengo más claro. Aquí yo creo que hay un tema que es clave y es entender si al final será la política la que se discipline a la realidad económica o será la realidad económica o las decisiones monetarias las que se acomoden a los intereses políticos, ¿no? Lo explico. Si efectivamente, y además tú también lo apuntabas en la primera parte del programa, si la inflación se dispara, tarde o temprano la realidad económica va a incentivar y a mover a que se suban los tipos de interés. Es la única manera de enfriar la economía y que se ralenticen los precios, ¿no? La subida de los precios. Esta sería, amoldarse a la realidad e intentar solucionar el problema. ¿Qué pasa? Que los principales beneficiados de la inflación son los estados, porque se basan fundamentalmente su financiación a base de deuda, de emitir deuda. A ver, aquí hay que entender que los estados, los gobiernos, se financian básicamente de tres maneras. Una, a través de los impuestos, pero claro, los impuestos son incómodos de implementar porque al final tienes que justificar dónde llevas el gasto y le tienes que quitar el dinero a la gente de manera directa. Aunque lo maquilles luego de tasas verdes, de lo que sea, pero es un dinero que tienes que quitarlo. Otro sería emitir deuda, pero un Estado tampoco puede emitir deuda de manera infinita porque depende también tu credibilidad de ello. Aquí en España, por suerte, estamos dentro del entorno de Europa y, bueno, nos respalda de alguna manera algunos de los países más importantes como Alemania, que tú decías. Y otra forma es a través de la inflación. La inflación es una manera muy sutil de financiarse, al fin y al cabo. Porque si tú eres un país, la inflación al que beneficias al deudor, es al que debe dinero. Y por lo tanto, si tú como país, como gobierno, tienes la deuda disparada, lo único que tienes que hacer es emitir dinero, imprimir dinero y que esa inflación poco a poco vaya haciendo que tu deuda en términos reales sea cada vez menor. Entonces, el incentivo es muy perverso. Y ahí veremos qué sucede. Sí, porque en este caso, si hablamos, por ejemplo, de Europa, antes, yo tengo una reflexión. Es decir, yo creo que incluso dentro del banco, tanto de la FED como aquí del BCE, yo es que la parte de subir tipos de interés es la que no veo. Es decir, no estamos ante una situación de inflación típica que venga, digamos, en los libros de economía, sino que una primera parte es coyuntural por unos cuellos de botella, con lo cual, a mi modo de ver, el inicio, sobre todo también aunque sea en Estados Unidos, de esa subida de tipos, para mí viene algo precipitada. Es decir, sí me parece bien esa bajada de compra de activos, eso sí que me parece lógico y que se tendría que haber producido, o ya se empezaba a medio hablar antes del COVID, ¿vale? Esa caída, bien es verdad que llega el COVID y hay otro quantitative easing, o como lo queramos llamar, ¿vale? Que empiezan a comprar. Entonces, ligar en Estados Unidos, que quitas todo eso y además, como decíamos, como salieron las actas de la FED, que lo quieren hacer aún más rápido. Subida de tipos. En Europa de repente dijo la presidenta que no, que aquí van a ser flexibles. No sabemos exactamente lo que es flexibilidad, pero claro, aquí van a seguir bajando esas compras, pero no pueden tocar los tipos. ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos 2-3 velocidades. Por un lado Alemania, Holanda, que van más o menos bien, ya llegando a situaciones incluso, si no cercanas antes del COVID, por encima. Y luego, claro, estamos el resto de los latinos, ¿no? Como siempre, Italia, España, que si nos empiezan a subir ahora los tipos, pues no es que nos vaya a ir mal, nos puede ir muy mal por las primas. Sí, no, sin duda. Estamos ante una situación muy, muy delicada en la que, cualquier decisión puede alterarlo todo. Y además yo creo que se ve muy bien que en cuanto ha habido ciertas intenciones no claras de subir tipos o de bajar, ¿no?, los tapering y reducir los estímulos monetarios, las bolsas han caído, ¿no?, y han pegado bajadas importantes. Pero luego automáticamente se han reactivado, ¿no? O sea, es como hay mucho miedo realmente a reducir los estímulos y a subir los tipos. Sí. ¿Es momento de hacerlo? No lo sé.
pero creo que hemos creado al final un sistema demasiado dopado y no va a ser tan sencillo, en mi opinión, ir a una situación sana. Porque esto al final se tiene que depurar. O sea, tú no puedes mantener el dinero gratis y mantener a un montón de compañías que no aportan valor y que están viviendo gracias a esa financiación prácticamente ilimitada, pero que en el fondo no generan los suficientes ingresos, flujos de caja o generación de riqueza para sobrevivir por sus propios méritos, ¿no? Y ahí yo creo que, como todas las crisis, ese proceso de purga y limpieza, en mi opinión, tiene que llegar. Sí, ¿Cuándo? ¿Cuándo? Claro, eso no, ojalá lo supiese, ¿no? Es lo complicado. no, y esa es la parte que defiende sobre todo la escuela austríaca, ¿no? Mm. Que se pueda dar que lo que vale y es útil sí que tenga financiación, y aquellas ideas o inversiones que ahora mismo, como tú dices, se están manteniendo porque es tan barato el dinero, desaparezcan para que otros sistemas productivos pueden empezar a generar riqueza, trabajo, etcétera. Y relacionado con el trabajo, ¿tú cómo ves? ¿Va a haber subida de salarios generalizada, teniendo en cuenta o quitando la parte pensionistas y trabajadores públicos? Pero en el sector privado, sí, claro, los grandes empresas, Google, Amazon, van a poder, pero las pequeñas no tienen margen de maniobra. Bueno, lo lógico es que haya presiones, ¿no? Porque al final los que más, si la inflación se empieza a ver en la cesta de la compra, empezarán las presiones por parte de los sindicatos y además con cierta razón, ¿no? De que ellos no van a tener por qué soportar la subida de los precios y lo lógico es que sus salarios se acompasen a la subida general del resto de bienes y de servicios, ¿no? Y ahí podemos entrar en un problema, porque si los empresarios siguen teniendo expectativas de inflación alta, les suben los salarios, los costes salariales, que muchas veces son el coste más importante dentro de la estructura de gastos de una compañía, pero siguen viendo los empresarios, ¿no? la expectativa de subida de los precios, de subida de la inflación, podemos entrar en una espiral complicada que de alguna manera tendríamos que intentar romper. No olvidemos que si suben los costes salariales y suben además el coste de otros componentes, ¿no? De los gastos de una empresa, los márgenes de beneficio se van a estrechar mucho. Podemos entrar en empresas con pérdida. Si además tienen problemas de financiación por subida de tipos, pueden tener problemas para financiar su circulante o su deuda a largo plazo. Y podríamos entrar en un proceso de quiebra de compañías y ahí entraríamos en ese proceso de purga. Lo lógico es que en un país, bueno, en Estados Unidos, que tienen un paro menor del 4,5%, pues sí que los precios pueden subir al alza, tener en cuenta, o sea, los salarios pueden subir. En España, que todavía estamos rondando el 15% de paro, pues puede ser más complicado. Pero sí que lo lógico que yo veo es que empieza a haber negociaciones con los agentes sociales para intentar revisar los salarios al alza. Es lo lógico en un periodo inflacionista. Sí, lo único que, bueno, aquí como sabemos quién paga a los sindicatos, va a ser, yo creo que bastante complicado que les veamos en la calle. Y para ir entrando ya, que nos va quedando poco tiempo, la parte final, ¿tú cómo crees que el inversor particular podría protegerse? ¿Qué ideas o qué consejos le podrías dar? Bueno, esta es la parte clave, ¿no? ¿Cómo protegernos ante la inflación? Yo creo que la gente tiene que entender que la inflación es un problema. Es un impuesto silencioso y lo que significa que poco a poco nuestro dinero pierde valor. ¿Qué hacemos ante eso? Bueno, pues nosotros podríamos actuar desde 4 frentes. Por una parte, por la parte de los ingresos, por otra, por la parte de los gastos, por otra parte, en la parte de los activos y los pasivos, ¿no? Ingresos y gastos todo el mundo lo entiende, todo el mundo tiene sus ingresos de salario, de su empresa, etcétera, y luego tiene una serie de gastos. Bueno, ¿cómo protegernos de la inflación en términos de ingresos y gastos? Bien, en la medida que podamos, por ejemplo, renegociar nuestros salarios al alza, esto no siempre se puede hacer, pero si somos empleados en sectores de alta productividad o en empresas donde bueno, se puedan revisar los salarios al alza, podemos intentar renegociar nuestro sueldo. Y si la inflación sube un 5, igual conseguimos pactar con nuestro empresario o nuestro jefe un aumento de la inflación. Hay un aumento de nuestros salarios. Otra alternativa sería intentar buscar ingresos extra. Yo sé que eso tampoco es sencillo, pero bueno, intentar utilizar nuestros conocimientos, nuestro talento a través de Internet, nuestra creatividad
para buscar fuentes alternativas de ingresos. Si al final la inflación está erosionando nuestro dinero, intentemos buscar nuevas fuentes de ingresos. Eso sería una manera de intentar paliarlo. Otra con el tema de los gastos. Tú también lo has comentado en el previo y estoy muy de acuerdo. Intentar ser inteligentes en nuestros gastos. Si además ahora los bienes, los servicios van a subir de precio, intentemos ser inteligentes. No quiere decir, y no quiero decir, que no nos vayamos a tomar una cerveza con los amigos. No se trata de una austeridad exagerada. Cada uno tendrá que buscar su equilibrio. Pero bueno, intentemos ser racionales, inteligentes y, bueno, intentar atacar esa parte. Y luego tenemos, en mi opinión, que pensar también en términos de activos y pasivos. Los activos son aquellas cosas que nosotros tenemos, desde una casa, una moto, activos financieros, como pueden ser acciones de compañías, dinero líquido, etc. Y los pasivos son cómo financiamos lo que tenemos, o bien con ahorros que tenemos previamente nuestros, o bien a través de deuda, pidiendo dinero a terceros. Bien, en función de cómo sean nuestros activos y en función de cómo sean nuestros pasivos, podremos defendernos mejor o peor con la inflación. ¿Qué quiere decir eso? Si nuestros activos solo son dinero fiat, dinero en euros, dinero normal, euros, Los dólares, depósitos, lo que tenemos, depósitos y cuentas a la vista en el banco, evidentemente vamos a sufrir mucho el impacto de la inflación, porque precisamente la inflación lo que erosiona es ese valor del dinero. Por lo tanto, tendremos que intentar trabajar en esos activos. ¿Cómo repartimos o cómo distribuimos ese dinero en otros activos que sufran menos la inflación? Ahí podríamos hablar muchísimo, pero tú has comentado también cosas, ¿no? Oro. Bueno, renta variable. Es verdad que la renta variable todo tiene matices, ¿eh? Y algún día, si quieres, podemos hablar de ello un poquito más en profundidad, pero renta variable, sobre todo compañías, empresas que puedan defenderse ante esa inflación, que tengan lo que se conoce como pricing power, pueden ser muy interesantes. Empresas que puedan subir sus precios. Por ejemplo, Apple. Apple es casi una empresa de lujo, desde luego que tiene una identificación de marca muy importante, y si hay inflación y sus costes para fabricar el iPhone suben, ellos probablemente puedan subir el precio del iPhone. Por lo tanto, puedan seguir manteniendo sus márgenes y, en consecuencia, sus beneficios. Hoy en día nosotros podemos ser inversores, podemos ser accionistas de Apple de manera muy sencilla. Bueno, pues sería una manera de distribuir nuestro dinero, ¿no? Fíjate, el otro día un tertuliano comentaba aquí durante la semana que Renault ha aumentado los precios un 11%. Renault, no estamos hablando de BMW, etcétera, Renault. Y aún así están vendiendo coches a un 11% superior. Con lo cual, imagínate, si Renault lo hace, lo puede hacer Mercedes, como tú dices, Apple y muchas otras empresas. Claro, entonces, desde el punto de vista de los activos, tendríamos que capacitarnos o aprender, en mi opinión, formarnos para saber cuál podría ser una buena combinación de activos que nos defendiesen ante esa inflación, ¿no? Vale, y yo creo que ahí está un poco la clave. Y para ir terminando, Enrique, un poquito para que la gente sepa mejor lo que haces, dentro de Precio y Volumen, que es tu página web, ¿qué se pueden encontrar? Bueno, yo básicamente imparto formación, intento además mandar una serie de newsletters con cierta periodicidad, básicamente de educación financiera. Y hablo mucho de cómo distribuir nuestro dinero en diferentes clases de activos para no solo protegernos contra la inflación, sino incluso ganar mayor rentabilidad. Entonces, bueno, si alguien está interesado, que visite preciovolumen.com. Allí tendrán la opción de suscribirse a la newsletter, donde intento eso, ¿no? Escribir artículos que den pistas sobre toda esta temática, ¿no? Perfecto, Enrique. Pues muchas gracias por estar acompañándome en esta mañana. Espero que tengas un buen fin de semana y cuento contigo para otro día y gracias por tus aportaciones. Nada, gracias a vosotros y feliz 2022 y que mucha salud para todos. Igualmente, un abrazo, Enrique. Un abrazo. Nos despedimos ya hasta el próximo fin de semana. Perdón, hasta el próximo viernes. Feliz fin de semana. Un saludo.